a Pedro Cabrera, que nos va a explicar un poco de cómo ha sido el proceso de trabajo, de organización que ha llevado a cabo este grupo. Gracias, Pedro. Bueno, hola a todos. No me acuerdo por qué fecha me llamó por teléfono Andrea. ¿Por qué fecha fue? 2015. En 2015 me dijo pues, que tenían un diario de Amalia, escrito por ella a mano, y que estaban intentando transcribirlo y que me lo quería enseñar. Y mientras yo estaba aquí en Barcelona y había quedado con ella para ir a verlo, yo estaba pensando, ojalá que me digan que lo transcriba yo, que ayude, ojalá que me lo digan. Porque tengo una vinculación muy grande con Amalia, no solamente por el espiritismo, porque conocí el espiritismo gracias a ella. No tenía ninguna vinculación con el espiritismo en ningún momento de mi vida, y aparecieron en casa de mi madre, que tampoco tiene ninguna vinculación con el espiritismo, 5 libros de Amalia, y cuando comencé a leer no podía parar de leer, quedé completamente fascinado, literariamente, poéticamente y espiritualmente, y durante 4 años yo vivía en Marruecos, estuve estudiando el espiritismo solamente con los libros de Amalia, pensando que los centros espíritas eran del siglo pasado, que no existían. Entonces, por eso tenía yo tanta inquietud y por eso me llamaba ella, claro, para que ayudara, ¿no? Hemos sido más, ha sido también Susana y alguno más, ¿no?, que ha habido por ahí, ¿no? Primero cogimos el diario, un poquito, sin moverlo mucho, y pudimos disfrutar de su letra y de su caligrafía, que era legible, más o menos. Y bueno, después pues ya fueron echándole fotos y se digitalizó y lo tenemos con las fotografías del libro. Entonces ya cuando tuve en mi poder, para sacar tiempo me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y como tenía mucho sueño y tenía los ojos pegados, me acordaba mucho de ella, que cuando tenía que escribir tenía que levantarse, primero ella se levantaba temprano, de Gracia cuenta que bajaba hasta Barcelona porque se limpiaba los ojos con agua del mar, que se le había recomendado un médico para mejorar la vista, y tenía que aprovechar las horas de luz para escribir. Y había algunas letras que no entendía y me tuve que comprar una lupa. Y todos esos detalles me vinculaban mucho con ella, ¿no? Había palabras que eran un poco ilegibles y me angustiaba un poco porque no sabía transcribirlas bien. Pero en otro día me quedaba así tranquilito y iba leyendo la poesía y la palabra salía y encajaba, ¿no? Bueno, había cosas curiosas, por ejemplo, el tema de las... bueno, sí, esta foto es en casa de Andrea, con la linterna y la lupa. Aquí está la linterna y la lupa para ver las palabras. Ese día que estaba yo malito y me quedé a dormir contigo, ¿te acuerdas? Y bueno, esta foto es en la calle Torrijos, el diario fotocopiado digitalmente, sacado en la calle Torrijos donde vivía ella, que quise echar una foto porque yo en verano vivo allí en Gracia, y bueno, y ahí Susana, que también ha colaborado con el libro. Era curioso, por ejemplo, el tema de las Bs y las Vs, porque yo digo, o Amalia tiene faltas de ortografía, que no pasa nada, o en aquella época había otras reglas ortográficas con la V y la V, pero sí, había, por ejemplo, hablar, lo ponía con V. También hay que pensar que ella aprendió a escribir siendo niña porque le enseñó su madre, tenía problemas con la vista, y bueno, la educación fue la que le dio su madre, lo que ella iría leyendo y lo que lleva escuchando. O sea que es normal que también tuviera alguna falta de ortografía, eso no pasa nada, ¿no? Y bueno, ya está, principalmente ese ha sido el libro. Bueno, hay una parte poética, hay otra parte de prosa. La parte de la poesía era curioso porque yo al principio me creía que iban a hacer así temas más potentes como los que hay en la revista de La Luz del Porvenir, pero claro, las primeras poesías son creo que de 1853, que ella tenía 21 años, están firmadas en Sevilla, ella era una niña prácticamente. Me resultó muy curioso como nosotros siempre la llamábamos Amalia Domingo Soler y ella escribía Amalia Domingo y Soler, y no sé, era como me gustó ese detalle, ¿no? De su propia letra, Amalia Domingo y Soler, y así un garabatito así, ¿no? Y bueno, la parte de la poesía pues hablaba de cosas normales, porque era como un diario, un libro de notas, era un libro de notas,
y escribía a lo mejor a la reina Isabel II, y escribía algo que tuviera que ver con la reina Isabel II. Tenía muchas meditaciones, meditación 1, y era como una meditación, cantos y poesías a la naturaleza, que son muy bonitos los que tiene, y también le dedica mucho ella, que me gusta mucho, al tema de cosas que le cuentan amigas suyas, situaciones cotidianas, que llegan a su casa a verla para contarle que están enamoradas de yo no sé quién. Porque Amalia siempre en todos sus escritos es muy sensible con el tema del mal de amores y de los amores imposibles, porque como ella cuando era chiquita, tenía 15 años creo, en los Alcázares de Sevilla, que hoy no lo has contado y me encanta cuando lo cuentas, que conoció a Álvarez. ¿Cómo se llamaba Álvarez de nombre? A José Álvarez, y tuvo como un flechazo amoroso con él, pero él estaba comprometido con una chica y le regaló una rosa. Y hay un poema muy famoso suyo y que comienza, el libro de las Memorias de Amalia comienza con ese poema, A una rosa. Y pues en ese diario hay muchas historias de amores y de desamores, de que este está enamorado de tal, está enamorado de cual. Y luego se va viendo a lo largo del diario, que van pasando los años porque ponen las fechas, cómo ella va mejorando el estilo literario. Y al final del diario ya están pues pegadas las fotocopias de la revista La Luz del Porvenir, ya que eso ya es otro nivel de literatura, ¿no? Yo, los libros de Amalia, cuando tengo que... Es muy curioso porque le suelo regalar libros de Amalia a personas cultas, a escritores, a músicos, a poetas, porque la capacidad literaria suya es impresionante. Y bueno, eso ha sido todo un poquito lo que fue del diario, ¿no? Y ya está. Vuelvo a repetir que los que queráis conocer el diario de Amalia podéis ir a nuestra página web, está en el apartado Soy Amalia y aquí está digitalizada la labor de nuestros compañeros, y también pues la Federación Española, Espiritista Española pronto saldrá a la luz el libro basado en este material que habéis creado. Ahora voy a invitar a Maribel Giner, que es responsable y directora de la Biblioteca Arús. Hemos estado nombrando aquí la Biblioteca Arús algunas veces y es con muchísima alegría, un honor, tener aquí entre nosotros a esta responsable. Maribel. Hola, muchas gracias. Quiero dar, antes de empezar, las gracias a la Centro Espírita Amalia Domingo Soler por haberme invitado a daros a conocer la biblioteca y el sitio donde podréis encontrar siempre que lo deseéis al diario. Entonces empezaré hablándoos un poco de la biblioteca Arús, de su origen, cómo llegó a construirse esta biblioteca. La persona que lo hizo posible fue de Rossend Arús i Arderiu, que era un periodista y escritor republicano, catalanista, librepensador y masón, que nació y murió en Barcelona, nació en 1845 y murió en 1891. Es decir, que vivió relativamente pocos años, y era una persona muy preocupada por el progreso de la humanidad. Una de sus frases que representa su pensamiento es que cuanta más ilustración tiene el pueblo, más lejos está del absolutismo, con la cual cosa vemos en común con las otras dos personas que nos han hecho la conferencia, en que es una persona que se preocupara mucho por el progreso de la humanidad y por aportar cultura a las clases populares, sobre todo, y en concreto mucho también a las mujeres. En homenaje a los padres, que habían nacido respectivamente en Hospitalet de Llobregat el padre y en Daz la madre, también hizo construir los edificios del ayuntamiento y escuelas municipales para niños y para niñas. También con esta idea de laicidad y de que las escuelas fueran municipales y no dependientes de la Iglesia. Él dejó dicho en su testamento, que era una herencia de confianza, en la que nombraba herederos universales y albaceas
a Valentín Almirall, que era un amigo suyo, que es el padre, podríamos decir, de la doctrina catalanista política, y Antoni Farnés, que era un socio del almacén al por mayor que tenía de productos coloniales y ultramarinos. Y él en este testamento dejó dicho que quería que el piso donde él había vivido fuera una biblioteca para el pueblo de Barcelona. Estamos hablando de una época en que en Barcelona las bibliotecas, hay pequeñas bibliotecas, no diremos que no haya, pero una gran biblioteca no existe. En este momento hay la Biblioteca del Ateneo Barcelonés, que es una biblioteca únicamente para socios, es decir, que es de pago, y luego hay la Biblioteca Pública y Universitaria, que es la provincial, que los fondos son unos fondos eruditos que a la gente de la calle pues no le llega a interesar. Entonces, a su muerte, Valentín Almirall y Antoni Farnés harán inventario de todos sus bienes y entonces se dedicarán a transformar el piso donde él vivió, en Paseo de San Juan, número 26 de aquí de Barcelona, en una biblioteca para el pueblo de Barcelona. Remodelarán todo lo que es la vivienda, se hará una escalinata de mármol que dará acceso a la biblioteca y de las obras que estarán a cargo de Buenaventura Bassegoda y Amigó y del maestro de obras Pere Bassegoda y Mateo, y la decoración Josep Lluís Pellicer. Tengo que decir que la decoración y la estructura de la biblioteca continúan vigentes, la que se hizo en su día cuando se inauguró el 24 de marzo de 1895. La biblioteca partía del núcleo de la biblioteca, que era de Rosenda Arús, con unos 4.000 libros, a los cuales Valentín Almirall compró 20.000 libros más en bibliotecas de Cataluña, de Europa y de todo el mundo en general, con la idea de que la temática fuera diversa, es decir, que ellos pensaban la cultura del momento, pues que tenía que cubrir todos los ámbitos del saber de la época. Para gestionarla pensó en un estatuto que era muy progresista para su época, en la cual ya no se podía denegar la entrada a cualquier persona por razón de sexo, edad ni clase social. Y además podían entrar cualquier persona siempre y cuando mantuviera la compostura, que decía. Además, cualquier tipo de libros podían tener cabida en la biblioteca y únicamente aquellos que fueran criminosos o pornográficamente clandestinos no podían estar, pero que si eran permitidos no había ningún problema. La biblioteca pasaba a ser dirigida por un patronato con representación municipal, el alcalde era el presidente, 2 concejales, un representante de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, un representante de la Academia de Buenas Letras y 4 ciudadanos que por sus méritos merecieran estar en el patronato. Este patronato continúa vigente hoy en día y seguimos rigiéndonos por él igualmente. La idea es que la biblioteca se había de autofinanciar con el alquiler de los pisos del mismo edificio de la biblioteca y además por unos valores bancarios que también dejaron para este fin y luego también por los derechos de autor de las obras que él escribía. Él ya he comentado al principio que era escritor, entonces él defendía, hacía muchas obras de teatro en catalán porque también una de sus reivindicaciones era poner otra vez el catalán en la vida civil catalana, que volviera a tener la normalidad que había tenido anteriormente. Entonces el hecho de que estos alquileres, la nueva ley que salió en el cual se congelaban los alquileres, provocó que llegara un momento que esos alquileres fueran tan bajos que no dieran beneficio para poder mantener la biblioteca debidamente actualizada. Entonces vino la guerra civil y la guerra civil, el bibliotecario de la época, el señor Canivell, explica que, el señor Bouchabé, explica que él continuará teniendo la biblioteca abierta al público, que si suena la alarma irá a cerrar y será un refugio, pero que luego continuará. Es decir, la biblioteca durante la guerra continuó funcionando, pero el bibliotecario cayó enfermo y poco antes de que entraran las tropas franquistas aquí a Barcelona, murió. Ante esto, el patronato, pues ya con la entrada de las tropas franquistas, decidió que lo más seguro era cerrar la biblioteca al público
y esperar a tiempos mejores. Podríamos decir que una biblioteca que, como hemos dicho, estaba orientada a todos los temas del saber, como así se da fe por el catálogo impreso que hay, no tendría que ser una biblioteca perseguida. Pero el hecho de que el fundador, como hemos dicho, fuera masón y muchos de sus libros de masonería estuvieran en ella depositados, y el hecho de que el primer bibliotecario, que era Ubaldo Canivei, también fuera masón y además perteneciera a la Primera Internacional, siendo un anarquista autodidacta, pues claro, hizo que muchos fondos, muchos libros que se publicaban en una época sindicalmente muy activa, pues fueran depositados en la biblioteca como sitio de difusión de las ideas. Entonces eso había provocado que la biblioteca tuviera fama de roja y masona, con la cual cosa el patronato, cuando decidió cerrar la biblioteca, pues respondió también en parte a este criterio. Con la flechita mejor. Ahora, perdonad. Entonces, bueno, la reapertura, durante todo este tiempo la biblioteca estuvo cerrada al público. El señor José Rodergas, que era el administrador del patronato de la biblioteca, intentó varias veces durante el franquismo reabrir la biblioteca, no lo consiguió, en el año 62 se murió, y dejó dicho a sus hijas que por favor se continuaran preocupando por reabrir la biblioteca. En el año 1967 su hija, Concepción Rodergas, consiguió reabrir la biblioteca al público en época del alcalde Porcioles, cuando el subsecretario personal era José Tarín Iglesias. Entonces la biblioteca se abrió con un convenio entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, incluyendo la biblioteca como dentro de la red de bibliotecas públicas de la ciudad. Pronto se vio que no podía funcionar bien la biblioteca de esta manera porque su fondo era muy antiguo, ya hemos dicho que tuvo problemas económicos que no permitieron actualizar su fondo, si bien había continuado recibiendo muchos donativos de gente que escribía y que se sentía orgullosa de que su libro estuviera en la biblioteca, pero claro, en el año 67 eran fondos muy antiguos, con la cual cosa como biblioteca pública se tendrían que haber retirado estos libros. Entonces un conjunto de historiadores pues pusieron en valor este fondo, diciendo que dado que hoy en día ya hay bibliotecas públicas en la ciudad y en la zona que puedan dar ayuda para su formación a la gente de la calle, pues que la Biblioteca Rus se tenía que transformar en una biblioteca especializada en historia social y cultura del siglo XIX y inicios del XX, con unas colecciones más destacadas que serían la masonería, el movimiento obrero, ya que en ella se encuentran libros que son de obligada consulta para estudiar estos temas, así como anarquismo, porque también en el año 67, cuando se abrió, muchos anarquistas que habían rehecho sus bibliotecas pues pensaron que dejar su biblioteca en la Rus era un sitio seguro, ya que una biblioteca que había pasado una guerra y un franquismo y ninguno de sus libros se había tocado, porque eso se tiene que decir, la biblioteca cerró al público y ningún libro fue expoliado, ni quemado, ni destruido, porque bueno, porque así pasó, así se salvaguardó el fondo. Y entonces, pues bueno, los anarquistas también pues empezaron a traer sus bibliotecas y así tenemos bibliotecas como de Diego Abad de Santillán o de Hermoso Plaza. Y en el año 2011, lo comento porque hoy en día también es una biblioteca que ya se nos comienza a conocer mucho como la biblioteca de Sherlock Holmes, porque también el señor Joan Prougbasta, que era el presidente del Círculo Holmes, se organizaron unas jornadas en la biblioteca y quedó enamorado de ella. Y entonces nos ofreció su colección particular, que es una de las mejores de Europa, y entonces, teniendo en cuenta que Sir Arthur Conan Doyle, también, que es el escritor del personaje, pues también era masón, pues se decidió que podía estar en la biblioteca. Actualmente hay unos 85.000 volúmenes y la biblioteca ha ido ocupando todos estos pisos que hemos comentado que en un principio la biblioteca se había de sostener con el alquiler de ellos, pues hoy en día ya son bibliotecas, exceptuando un piso que hay en la revista de historia en la Benz y el otro que hay en el Ateneo Enciclopédico Popular.
Ahora pasaré a hablarles un poco del fondo espiritista que hay en la biblioteca. Más o menos la procedencia del fondo. No era una cosa que tuviéramos estudiada hasta el momento, lo hemos hecho a raíz de que yo tenía que hacer esta pequeña intervención aquí en el centro. Pero sí que puedo deciros que hay unos 300 volúmenes sobre el tema de espiritismo y que las 3 donaciones más destacadas en cuanto a número de documentos recibidos, pues que serían de los hermanos Teresa y Antonio Pigrau, que responde a un fondo de teosofía que se recibió muy importante en la biblioteca y que dentro de él pues había 126 libros o volúmenes que hablaban específicamente del espiritismo. Luego también tenemos el Archiu Manel y Arcadi Puig del Centro Espiritista La Esperanza San Martí de Provençals, que es un fondo que nos está llegando a través del señor Ramon Puig, que Manel era su abuelo, Arcadi Puig era su padre, que formaron parte del centro espiritista este que he comentado, y que después de la guerra, cuando se tuvo que cerrar, pues entonces lo que decidieron fue guardarlo en casa. Entonces él estuvieron guardando la familia todos estos años estas cajas, y él explica que hará unos años pues que decidió abrir estas cajas y cuál fue su sorpresa, que encontró toda esta serie de fondo. Entonces él, desde el año 2014, a medida que él va mirando los libros, porque le gusta mirárselos, las revistas también, y irlo procesando a su tiempo, como a él le va bien, pues poco a poco nos va haciendo entrega de estos libros. Y bueno, libros y folletos y revistas, porque es muy variado. Y entonces son unos 50 volúmenes que en este momento tenemos registrados, pero también puedo decir que son más, porque también tenemos cosas que todavía no hemos tenido tiempo de registrar. Y después también el otro fondo importante es justamente este de aquí, que la Andrea el año pasado nos trajo aquí a la biblioteca. Luego también, pues continuando hablando de la procedencia de este fondo espiritista que tenemos en la biblioteca, teniendo en cuenta la tipología de los donantes, pues un poco me remito a lo que han explicado las dos conferenciantes anteriores, ¿no? Porque claro, vemos que entre anarquistas, cooperativistas, pues masones, que verdaderamente son personas también abiertas a este progreso, a esta cultura que se busca, a este cambio de la sociedad que se está buscando en estos momentos, y verdaderamente vemos que cuando nos han dado sus bibliotecas particulares, pues siempre podemos encontrar algún libro sobre el tema espiritista como parte del proceso de que todo el mundo pues está pendiente de qué es lo que hacen los demás, ¿no? Podríamos decir en cierto modo. Entonces, pues bueno, pues anarquistas, pues Antonio Fontanilla, Diego Bates Santillán. Dentro de los cooperativistas tenemos la Cooperativa Obrera La Fraternidad, que también tiene libros sobre el tema. Luego los mismos espiritistas y familiares también nos han dado muchas veces obras suyas, como David Santamaría y el Grupo Amor y Vida, entre otros. Los mismos historiadores también nos piden a veces los libros, como la de Dolors Marín y el de Horta, que también ha comentado Pilar. Y masones, pues como José María Torres, Asunta Corbera y Santana, por Luis Sánchez, entre otros. Entonces, cuando llegamos a este proceso, de que ya habíamos mirado a través de todos los catálogos que tiene la biblioteca, pues con la entrada de espiritismo, que es lo que podíamos encontrar, pues fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, de todos estos libros que tenemos aquí en Arús, cuando se inauguró en el año 1895, los organizadores pensaron que el espiritismo era un tema del saber y que era necesario saber si estaban incluidos o no. Y entonces miramos en el catálogo impreso y hemos encontrado que ya en la época, cuando se inauguró la biblioteca, hubieron 14 obras. Lo que pasa es que a la hora de encabezarlas no había ningún encabezamiento por espiritismo propiamente dicho. Sí que tengo que reconocer que había uno por masonería, porque claro, el fundador lo era. Y entonces los libros estaban encabezados, bueno, por 13 títulos bajo religión y moral, uno bajo filosofía y otro por obras varias. Pero bueno, son monografías de pensamiento espiritista, obras que las mencionan, hablando de otros temas sobre la sociedad, y obras también se tiene que decir contrarias a él. Esto de contrarias a él, se tiene que decir que en masonería también las hay. Quiero decir, es una manera de abrir la mente y que cada uno pueda coger su propio criterio.
Entonces, una vez visto esto en el catálogo impreso de la biblioteca de 1895, todavía quisimos ir un poco más lejos y ver si Rosenda Arús, en su propia biblioteca particular, ya tenía libros sobre espiritismo. Eso lo podemos saber porque todos sus libros los tenemos registrados en un libro. Entonces lo miramos y de todos estos libros que hemos comentado de origen, encontramos que habían 2 obras más. Bueno, habían 2 obras. 2 de ellos eran obras que tenía la biblioteca particular de Rosenda Arús. Una de Allan Kardec, el libro de los espíritus, y luego una de signo contrario, una novela de signo contrario, que era del padre Juan José Franco, sobre los espíritus de las tinieblas. La primera, esta obra escrita por el máximo exponente de la doctrina espiritista, y la segunda, pues esto, una obra novelada contraria a la doctrina esta. Como conclusión a toda esta investigación que hicimos, podríamos afirmar que los organizadores de la Biblioteca Arús contemplaron el pensamiento espiritista como parte del saber de la época y que por tanto podía interesar al pueblo de Barcelona, y por este motivo lo dotaron de obras con diferentes puntos de vista para poder de esta manera conseguir que la gente pudiera extraer sus propias conclusiones. Y ya dicho esto, pues...